Para el proceso del vaciado de grout grueso utilizaremos las siguientes herramientas: guantes, buggy, lampa, manguera, alambre número 16, tortol y un balde. Y los materiales que se utilizarán son cal, cemento, piedra chancada, arena gruesa y agua. Para realizar el procedimiento del vaciado de grout grueso para bloques de concreto, primero debemos tener en cuenta la dosificación. Cemento 1, cal de 0 a 0,1. Las proporciones de arena gruesa varían entre 2 a 3 unidades y piedra chancada de 1 a 2. Para el procedimiento, primero se hace una mezcla en seco, evitando cúmulos de arena ni cemento. Luego, con ayuda de un balde, agregamos el agua y procedemos a mezclar el grout grueso hasta que no quede ninguna zona seca. Siguiendo con el procedimiento del vaciado del grout, se hace un pequeño encofrado. Se coloca una tapa a las ratoneras en el muro del bloque de concreto, con ayuda de un alambre número 16 y ajustamos con un tortol. Luego humedecemos el alveolo y vaciamos la mezcla con ayuda de un balde. Así la mezcla caerá de manera vertical en la celda. Y finalmente, después de realizar el vaciado de la mezcla, con ayuda de un alambre empezamos a chucear moviendo de arriba hacia abajo. Para el proceso del vaciado del grout fino utilizaremos las siguientes herramientas: guantes, buggy, lampa, manguera y un balde. Y en cuanto a los materiales, se utilizarán cal, cemento, arena gruesa y agua. Para realizar el procedimiento de vaciado de grout fino para bloques P14, debemos tener en cuenta la dosificación: cemento 1, cal de 0 a 0,1 y arena gruesa entre 3 y 4. A diferencia del grout grueso, el grout fino no lleva piedra chancada. Para el procedimiento, al igual que el grout grueso, se realiza una mezcla en seco y procedemos a verter agua con ayuda de un balde, ya que si lo hiciéramos con una manguera, esta estaría limpiando la mezcla y no sería lo ideal. Con ayuda de una lampa, mezclamos el agua con el grout fino hasta que no haya una zona seca. Siguiendo con el procedimiento del vaciado de grout fino, previamente se hace un empapelado, ya que en algunas piezas de los bloques de P14 se dañan. Y finalmente se humedece el alveolo y procedemos a vaciar la mezcla hasta llegar a la mitad. Y con ayuda de un alambre empezamos a chucear de arriba hacia abajo. Y seguimos realizando el vaciado y se vuelve a chucear regulando su nivel. Para el encofrado de columnas necesitamos las siguientes herramientas: distanciadores, cizalla, martillo, plomada, wincha, sierra de arco, comba metálica, pata de cabra, alambre número 8 y número 16, tortol, lápiz de carpintero, escuadra de carpintero, taladro, tiralínea y nivel de burbuja. En los componentes externos del encofrado de columnas encontramos a los barrotes. Estos nos ayudan a reforzar las tapas para que no se deformen cuando se haga el vaciado del concreto. El primero se coloca a 25 centímetros a cada lado y luego máximo a 50 centímetros. Para poder verificar la verticalidad utilizamos el nivel y la plomada. Seguimos con el tornapuntal. Estos se apoyan en los muertos y en los barrotes para aumentar la presión. Para fijarlos entre sí utilizamos clavos y martillo. El siguiente elemento son las estacas. Estas sirven para estabilizar a los muertos. Estos se atortolan con un alambre número 16 y para mantener la seguridad en obra se le colocan capuchones en las puntas. Como componentes internos del encofrado de columnas, encontramos a los distanciadores. Estos distancian y aseguran el recubrimiento del acero, ya que el acero no puede estar pegado a las tapas. Observamos también otros elementos que pertenecen al armado de columna, como por ejemplo la canastilla de acero y los estribos. Para el encofrado de placas necesitaremos las siguientes herramientas: tortol, espárragos, nivel de burbuja, pintura desmoldante, plomada, alambre número 8, triple fenólico, placas circulares, tubos y wincha. El primer componente externo que encontramos en el encofrado de placas son las tapas laterales. Estas pueden ser de madera o acero. Los barrotes ayudan a reforzar estas tapas. Se coloca el primero a 25 centímetros a cada lado y luego máximo a 50 centímetros. Estos se fijan con un alambre número 8. Los espárragos se colocan de manera atravesada entre las tapas y los barrotes para que se fijen entre sí y evitar que el encofrado se abra. Para aumentar la presión del cerrado del encofrado, se colocan unas placas circulares que irán enroscadas en los espárragos. Y no hay que olvidar que para mantener la seguridad en obra se colocan capuchones en las puntas. Componentes internos en encofrado de placas. Tenemos en cuenta que a algunos espárragos se le colocan un tubo para evitar que el concreto se adhiera al acero. Estos tubos quedarán contenidos dentro de la placa. Como segundo elemento tenemos el triple. Este evita que la humedad penetre en el encofrado. Adicionalmente se debe agregar internamente una pintura desmoldante para evitar que el concreto se pegue al encofrado. Y por último se verifica la verticalidad con ayuda del nivel y la plomada para hacer el proceso de vaciado. Para hacer el preparado y vaciado de concreto en placas o columnas, las herramientas a utilizar son el mezclador, el trompo, guantes, lata, buggy, lampa, manguera y vibrador eléctrico. Y los materiales a utilizar son cemento, piedra chancada, harina gruesa y agua.
Para hacer la preparación de concreto de las columnas, usaremos la mezcladora del cual se agrega la dosificación, que es de 1 cemento, 3 de piedra chancada, 4 de arena gruesa. Nuestra unidad de medida se dará por una unidad, que es media lata, por lo tanto tendremos media lata de cemento, 1 lata y media de piedra y 2 latas de arena. Ya al tener la preparación del concreto, se agregará en el buggy que está previamente humedecido, para que el buggy no absorba el agua del concreto. Antes de vaciar la mezcla, se debe humedecer las caras interiores del encofrado. Al tener la mezcla en el buggy, se usará la pala para hacer el llenado en la lata que está previamente humedecida para poder hacer el vaciado de la mezcla en el encofrado. Para finalizar el vaciado, se usará el vibrador eléctrico que permite densificar la masa del concreto y así mejorar su resistencia a compresión. Recomendaciones para una correcta preparación y vaciado de concreto. Número 1. Para una correcta preparación de concreto se debe siempre realizar la mezcla en un trompito o mezcladora, ya que cualquier otra superficie puede absorber gran cantidad de agua del concreto y afectar su capacidad de compresión. 2. Humedecer siempre cualquier elemento que esté en contacto con el concreto, por ejemplo la carretilla. Ya que el agua es esencial en nuestra mezcla, debemos evitar que otros elementos la absorban. 3. Al terminar de realizar la preparación y el vaciado, se debe inmediatamente lavar cualquier herramienta utilizada, como por ejemplo el trompito, puesto que el concreto puede endurecerse y volverlas inutilizables. 4. Una vez terminado el vaciado de concreto y retirado el encofrado, asegurarse de quitar los clavos utilizados para unir las maderas y así evitar accidentes. Las herramientas a utilizar para el tarrajeo de muros son cuadrados de cerámica, regla de metal, ganchos de fierro, lata para mezclar, jarrita, balde, badilejo, frotacho, plancha de batir, tabla y esponja. Los materiales a utilizar son agua, cemento y arena fina. El tarrajeo tiene un espesor de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Para poder regular ese espesor se ubican en la cara del muro cuadrados de cerámico y en el borde una regla metálica amarrada con ganchos de fierro a la altura del tarrajeo. La mezcla de tarrajeo tiene una proporción de 1 de cemento y 5 de arena fina. Esta mezcla se realiza poco a poco cada vez que se utilice, agregando agua para activarla. Antes de empezar se humedece el muro utilizando la jarrita. Inmediatamente preparamos la lechada. Utilizando el balde y el badilejo creamos una mezcla de cemento y agua, que se coloca en nuestra zona a trabajar previamente humedecida. Luego activamos la primera mezcla de tarrajeo. Poco a poco agregamos agua y mezclamos con la plancha de batir. Esta debe ser húmeda. Vertemos la porción de mezcla a utilizar en el frotacho, el cual llevaremos en una mano, y con la otra mano utilizando la plancha de batir, tomaremos la mezcla desde el frotacho y realizamos el pañeteo con golpes secos sobre la zona a trabajar previamente humedecida y lechada. Seguidamente alisamos con la plancha de batir la primera capa de tarrajeo. Continuamos con la segunda capa, que será de una mezcla más seca. Con el material en el frotacho aplicamos presionando la mezcla sobre la primera capa húmeda utilizando la plancha de batir. Después utilizamos la regla metálica para alisar el tarrajeo y nivelarlo con los cuadrados de cerámico y regla metálica guías. Agregamos la mezcla seca en donde se vean imperfecciones y continuamos alisando. Luego aplanamos la cara con el frotacho y seguimos rellenando imperfectos con el badilejo. Retiramos los cerámicos y rellenamos con la mezcla para seguir frotachando. Finalmente, con una esponja humedecida le damos los toques finales al tarrajeo. Recomendación: debemos colocar una tabla en la parte inferior del muro para recuperar el material caído de la mezcla de tarrajeo y reutilizarlo. Para el solaqueado de muros, los materiales a utilizar serán agua, cemento y arena fina, y las herramientas que se utilizarán serán brocha, esponja, fraguador y badilejo. El solaqueado se realiza principalmente en el muro P14. Lo primero que se debe hacer es retirar los papeles del muro, ya que ya se realizó el vaciado. Luego, con ayuda de una brocha húmeda, procedemos a humedecer la zona que va a recibir el solaqueado. Luego elaboramos la mezcla con la que se realizará el solaqueado, que es cemento con arena fina en proporciones 1 a 1. Con ayuda del badilejo ponemos esta mezcla en la zona de las juntas. Se humedece el frotacho de GB para que con ayuda de este se retiren los excesos de la mezcla. Para finalizar, se pasa una esponja húmeda por donde se realizó el solaqueado. Una cualidad de este proceso es que es sencillo y rápido. Para la colocación del cerámico, las herramientas a utilizar serán escoba, brocha, raspín, plancha de batir, un balde, nivel de burbuja, comba de goma, crucetas, wincha, lápiz y cortador de cerámica. Los materiales a utilizar serán agua y pegamento de cerámica. Primero se debe limpiar de residuos y de polvo la superficie donde se va a trabajar. Luego, con ayuda de una brocha y agua, se humedece la superficie en la cual vamos a colocar el cerámico. Después, se va a preparar el pegamento para el enchape. Con la ayuda de la plancha de batir, sacamos un poco de la bolsa y lo ponemos en un recipiente. Echamos agua al pegamento y con ayuda de la plancha de batir, mezclamos. La textura que nos debe quedar es como la de una pasta. Después, colocamos la mezcla en la zona en la que vamos a trabajar y esparcimos la mezcla con ayuda de la plancha de batir. Luego, se debe colocar los distanciadores o crucetas que van a hacer que todas las fraguas tengan una misma medida. Se realiza el mismo proceso para colocar la segunda baldosa. Para la pieza más pequeña o cartabón, se debe medir la pieza faltante y se debe recordar que la fragua es de medio centímetro. Con ayuda de un lápiz, trazamos la medida en la baldosa para luego proceder a cortarla. Después, se procede a la colocación del cartabón.
se presiona con las manos y con ayuda del nivel y la comba de goma se va a regular de tal manera que quede horizontalmente estabilizado. Por último, se ponen las crucetas y es así como queda la colocación del cerámico. Luego, con ayuda del raspín, haciendo movimientos de un lado a otro, se va a seguir esparciendo la mezcla. Esta herramienta va a generar una textura en la cual se va a poder pegar nuestro enchape. Se pone 4 puntos de la misma mezcla para luego poner la baldosa y se presiona con las manos. Con ayuda del nivel y la comba de goma se va a regular de tal manera que quede horizontalmente estabilizado.